Cordial saludo, bienvenidos al módulo 2, proceso de selección. En este módulo te permitirá conocer algunas técnicas y desarrollar habilidades que te permitan realizar procesos de selección como parte fundamental dentro de la organización y de la psicología organizacional. Para realizar un buen proceso de selección, lo primero es tener claro cuál es la vacante que vamos a cubrir. Esa vacante tenemos que conocer cuáles son las funciones, cuál es el objetivo, cuál es el alcance que tiene ese cargo dentro de la organización. Asimismo, conocer cuáles son las competencias y habilidades frente al hacer que debe tener la persona. Hablamos de estudios, ¿cierto? ¿Cuál es el título que debe tener? Si debe tener algún estudio complementario. Asimismo, también cuáles son las competencias a nivel de personalidad que debe tener. No es lo mismo elegir una persona para servicio al cliente que para ser, por ejemplo, un contador. Para tener habilidades de servicio al cliente, yo debo contratar o elegir candidatos que tengan una buena actitud de servicio, que tengan inteligencia emocional, que les guste atender a sus clientes, tanto internos como externos. Sin embargo, el contador tiene una personalidad que puede ser más introvertida, eso sí, enfocado al resultado, a que tenga responsabilidad frente a la tarea y frente a sus resultados individuales. Cuando tengamos claros el tema entonces del perfil, ya es empezar a buscar fuentes de reclutamiento, que para eso encontramos internas y externas. Internas, cuando obtenemos planes de carrera o planes de promoción, que es importante frente a la organización tener la claridad, tener un seguimiento o realizar un plan donde la gente pueda tener oportunidades de desarrollo dentro de la empresa. Eso es un motivante. Por eso es importante que cuando se genere una vacante, revisar antes de hacer la convocatoria externa, revisar dentro de la organización quién pueda cubrir dicha vacante, valga la redundancia. Luego, si dentro de la organización encontramos que no tenemos el candidato apropiado y que se adapte fácilmente a las necesidades de la organización, empezamos a utilizar entonces otras fuentes que tenemos, el tema del periódico, tenemos de las bolsas de empleo y en algunas organizaciones se utiliza el tema de recomendados. Cuando ya tenemos el tema de reclutamiento, entonces ya iniciamos el proceso con la análisis y revisión de las hojas de vida. Es importante analizar las hojas de vida muy detenidamente y revisar el tema de las experiencias, de las recomendaciones. Yo les sugiero que no solamente se queden ahí en revisarlas y validarlas, sino que también en algunas ocasiones llamar a las referencias y preguntar cuál ha sido el desempeño de la persona. Porque la hoja de vida es esa carta de presentación, entonces es importante validar que la información que tenemos allí sí sea la correcta y que sea la que necesitamos para dicha vacante. Cuando ya tenemos el proceso de reclutamiento, ya tenemos las hojas de vida, ya iniciamos con el otro proceso que es validación de las competencias, no solamente del hacer, ¿cierto? Que eso se hace con pruebas técnicas acerca del mismo cargo frente a ese conocimiento previo que yo debo tener, sino también todo lo referente a pruebas psicotécnicas para validar cuál es la personalidad que tiene el candidato, si cumple o no cumple dentro de la organización con los valores corporativos que se requieren y, como les decía al inicio, conocer cuáles son las competencias que de acuerdo con el cargo se requieren. Para ello, entonces, contamos con varias pruebas que durante este módulo van a profundizar. Algunas son el 16PF, tenemos el WARTE, tenemos el MPI, entre otras. Cuando ya tenemos entonces toda la valoración de pruebas técnicas y psicotécnicas, vamos a empezar con la otra parte que es la entrevista. La entrevista a ti te permite validar y confrontar o recoger más información acerca de la personalidad del candidato, de
validar que lo que dice la hoja de vida, de lo que muestran las pruebas psicotécnicas y del saber, tú en la entrevista lo puedes validar y adicionalmente tener mucho más información. Para eso entonces tenemos que hay entrevistas semiestructuradas o entrevistas abiertas. Normalmente yo les sugiero que tengan siquiera un cuestionario de buenas preguntas que les permita emplear dicha información. También durante este módulo van a encontrar técnicas que les permiten hacer otro tipo de selección de acuerdo con los cargos, y van a encontrar juegos de roles, clínica de ventas, que también te dan una mirada distinta, y esas pruebas se realizan de manera grupal. Como ven, durante este módulo van a encontrar muchas técnicas que les permiten tener una mirada distinta de cómo pueden aportar tanto a nivel personal como conociendo la organización y cubrir esa necesidad de manera adecuada. Es claro que la psicología no te permite tener el candidato preciso y que te va a durar. La psicología te permite realizar una predicción o una tendencia de un candidato que se pueda adaptar.